Dicen que el dolor destruye, pero no. El dolor no destruye. El dolor revela quién eres cuando todo se desmorona. Revela si lo tuyo era fe o comodidad, convicción o conveniencia. El dolor es ese fuego que quema lo superficial, lo débil, lo que solo estaba ahí por costumbre. Muchos huyen de él, lo esconden bajo distracciones, excusas, ruido. Pero los que se atreven a mirarlo de frente, esos son los que se transforman. Esa fue la historia de Andrés, un joven común, con sueños grandes, pero sin dirección. A los 27 años lo perdió todo: su trabajo, su pareja, su casa. En cuestión de meses pasó de sentirse imparable a no querer levantarse de la cama. Recuerda la mañana en que miró su reflejo en el espejo y no se reconoció. Ojeras profundas, mirada vacía, una sensación de fracaso total. Pensó: ¿de verdad esto es todo? ¿Así termina mi historia? Y por un segundo creyó que sí, que no había salida. Pero el dolor, ese mismo que lo estaba rompiendo, fue el que lo obligó a despertar. Porque cuando tocas fondo, no te queda más remedio que mirar hacia adentro. Andrés empezó a caminar todas las mañanas, sin rumbo, solo para respirar. En una de esas caminatas, escuchó a un anciano decirle a otro: lo que duele, enseña. Esa frase se le clavó en el pecho. Desde entonces, decidió que cada lágrima, cada pérdida, cada frustración, sería su entrenamiento, y ahí empezó su cambio. El dolor dejó de ser su enemigo y se convirtió en su maestro. Cada vez que la mente le decía: ríndete, él respondía: aguanta un poco más. Descubrió que la verdadera fuerza no aparece cuando todo está bien, sino cuando sigues adelante, aunque todo esté mal. Mira la historia de Nelson Mandela. 27 años en prisión, 27 años encerrado, aislado, olvidado. Cualquiera habría salido con odio, destruido. Pero Mandela salió con paz, con propósito, con visión. Porque entendió que el dolor no vino a matarlo, vino a prepararlo. Lo mismo le pasó a Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco encerrado en campos de concentración nazis. Perdió a toda su familia. Lo torturaron, lo humillaron, lo despojaron de todo. Y aún así escribió: al hombre se le puede arrebatar todo, menos la libertad de elegir su actitud. Esa frase nació del dolor más profundo. Y es que el sufrimiento no te hace débil, te hace consciente. Te enseña que la vida no es justa, pero tú puedes serlo. Te muestra que nada está garantizado, pero tu voluntad sí puede ser inquebrantable. Hoy muchos buscan atajos, quieren éxito sin sacrificio, crecimiento sin caída, fuerza sin dolor. Pero la vida no funciona así. El acero se forja con fuego, no con comodidad. Los músculos crecen con esfuerzo, no con descanso. Y el alma se fortalece con cicatrices, no con aplausos. Andrés empezó a entenderlo cuando decidió dejar de escapar. Dejó de buscar culpables, de esconderse en la queja, de esperar salvadores. Y se miró a sí mismo, sin excusas. Vio a un hombre quebrado, sí, pero también un hombre que aún respiraba. Y mientras respires, siempre hay posibilidad. El dolor no desapareció, solo cambió de forma. Ya no era una carga, era un motor. Empezó a estudiar, a entrenar, a aprender de lo que antes evitaba. Cada día que sobrevivía a su propio miedo era una victoria silenciosa. Y en ese proceso, entendió algo. La mayoría huye del dolor porque no entiende su propósito. Creen que es castigo, cuando en realidad es transformación. Nada te enseña más que el sufrimiento enfrentado con conciencia. Porque el dolor desnuda tus debilidades, pero también te muestra tu potencial. Y cuando aprendes a resistirlo, cuando descubres que puedes soportar más de lo que creías, entonces ya nada te detiene. Los grandes guerreros no nacen del éxito, nacen del fracaso, de las pérdidas, de las batallas internas que nadie ve. El dolor es el campo de entrenamiento donde los débiles se quiebran y los valientes se construyen. Andrés no lo sabía al principio, pero cada noche de insomnio, cada rechazo, cada silencio, lo estaba convirtiendo en un hombre nuevo. Uno que no necesitaba aprobación. Uno que no buscaba lástima. Uno que, aunque seguía cayendo, se levantaba cada vez con más determinación. Porque entendió que el dolor no venía a destruirlo, venía a forjarlo.
Y ese fue el comienzo de su verdadera historia. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y mientras el mundo seguía con su ruido, Andrés seguía en silencio, trabajando en lo único que podía controlar, él mismo. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, cuando todo estaba oscuro, cuando nadie miraba. Caminaba, corría, leía, escribía. Se enfrentaba a su miedo y lo llamaba por su nombre. El miedo que antes lo paralizaba, ahora era su entrenador. Cada caída era una lección. Cada herida, una medalla invisible. Aprendió que el dolor no es algo que se elimina. No se cura con distracciones. No se ahoga con escapismo. El dolor se enfrenta, se abraza y se usa. Se convierte en combustible. Ahí fue cuando todo comenzó a cambiar. Pequeños triunfos al principio. Terminó un curso que había abandonado. Logró un pequeño proyecto. Ayudó a alguien sin esperar nada a cambio. Y cada victoria, por pequeña que fuera, le recordaba que estaba vivo, que podía resistir, que podía reconstruirse. Andrés comenzó a inspirar sin quererlo. Sus amigos comenzaron a notar su cambio, su serenidad, su fuerza. Los que antes lo ignoraban, ahora lo miraban con respeto. No por arrogancia, sino porque la transformación verdadera se nota sin palabras. Piensa en J.K. Rowling, rechazada una y otra vez, sola con su hija pequeña, enfrentando la pobreza. Fue el dolor lo que la empujó a escribir. Su sufrimiento no la destruyó, la llevó a crear uno de los mundos más grandes de la literatura. El dolor la forjó. Y lo mismo le pasó a Andrés. Porque el sufrimiento no es un enemigo que te golpea por diversión, es un maestro que te empuja a descubrir de qué estás hecho. Te enseña límites, resiliencia, paciencia. Te muestra que incluso cuando todo parece perdido, tu voluntad puede levantarte. Andrés no buscaba fama ni reconocimiento. No quería que nadie celebrara su esfuerzo. Solo quería demostrar algo a sí mismo, que podía, que ningún fracaso, ninguna pérdida, ningún golpe de la vida podría definirlo. Y un día se dio cuenta de que había logrado algo extraordinario. Ya no sentía miedo de caer. Ya no dudaba de su valor. Ya no buscaba que otros entendieran su camino. Porque entendió la verdad más poderosa que el dolor puede enseñar. La fuerza no se mide por lo que puedes soportar afuera, sino por lo que eres capaz de soportar adentro. Andrés empezó a compartir su historia, pero no para que lo admiraran, sino para que otros entendieran que el sufrimiento no es el final. Que detrás de cada lágrima hay una oportunidad de crecimiento. Que las noches más oscuras son el preludio del amanecer más brillante, como Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca de sentido mientras enfrentaba la crueldad más absoluta. El sufrimiento, decía él, no se elige, pero se puede transformar en propósito. Eso es exactamente lo que Andrés hizo. Transformó su dolor en propósito. Con el tiempo, se convirtió en mentor de jóvenes que sentían que la vida los había abandonado. Les enseñaba que la derrota no es derrota si aprendes algo de ella. Que cada caída es un paso hacia adelante. Que cada herida es un recordatorio de que aún estás vivo, de que aún puedes luchar, de que aún puedes levantarte. El dolor que antes lo aplastaba, ahora era su testimonio. Su historia era un faro para aquellos que pensaban que la vida los había roto. Porque Andrés no solo había sobrevivido, había prosperado. No porque la vida fuera justa, sino porque él decidió no rendirse. No porque todo estuviera a su favor, sino porque él hizo que su fuerza fuera suficiente. Y aquí está la lección más importante. El sufrimiento no te hace débil. El dolor no te define. No huir, no esconderse, no negarlo. Eso te define. La verdadera grandeza nace cuando aceptas que la vida duele. Pero tú puedes usar ese dolor para crecer. Así que si hoy estás pasando por un momento difícil, si sientes que todo se derrumba, no huyas. No ignores tu dolor. Míralo de frente, aprende de él. Deja que te moldee, que te enseñe, que te haga más fuerte. Porque un día mirarás atrás y entenderás algo poderoso. Todo lo que sufriste no fue en vano. Cada lágrima, cada fracaso, cada rechazo, todo estaba preparando al hombre que estás destinado a ser. Andrés lo comprendió tarde, pero lo comprendió de verdad. El dolor no es un enemigo que te derrota, es un forjador que te construye. Y cuando dejas de temerlo, cuando dejas de huir,
Ahí es cuando te vuelves invencible. La vida no promete comodidad, no promete justicia, pero promete lecciones. Y si estás dispuesto a aprenderlas, el sufrimiento se convierte en tu arma más poderosa. Así que levántate, camina hacia lo que duele. Acepta el desafío, porque cada golpe que recibes, cada caída que enfrentas, es la prueba de que estás en el camino correcto. Recuerda, el hombre no se mide por los golpes que recibe, sino por cómo se levanta después de cada uno. Y cuando lo hagas, cuando te mires al espejo y veas al hombre que ha sobrevivido y crecido, entonces comprenderás la verdad que Andrés descubrió. El dolor no destruye, el dolor forja, y quien lo enfrenta se convierte en leyenda. Suscríbete si estás listo para dejar de huir del dolor, para enfrentar tus batallas y forjar tu propia grandeza. Porque cada segundo que soportas, cada lágrima que aceptas, te acerca al hombre que siempre debiste ser.